Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo de hoy vamos a ver el punto número 2 del tema 5, que nos centraremos en estudiar las características del sector primario, pero cuidado, solamente en Europa, concretamente en los países de la Unión Europea. De modo que en este punto no vamos a volver a ver esos conceptos y esos paisajes que ya estuvimos estudiando en el tema correspondiente, que vimos el sector primario, que fue el tema número 2. Sin embargo, sino que vamos a centrarnos en estudiar cómo es el sector primario, la ganadería, la agricultura, etcétera, en los países de la Unión Europea. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo de importante es el sector primario en Europa? Pues aquí en el gráfico se ve claramente. El sector primario solamente representa un 9,4% de la población activa que trabaja en Europa. Es decir, solamente un 9,4% de los europeos activos trabajan en el sector primario, lo cual es ridículamente pequeño. Además, tenéis que saber que los que se encargan de dirigir el sector primario en los países de la Unión Europea no son los gobiernos de cada país, sino que la propia Unión Europea tiene organismos que controlan el sector primario. Concretamente son dos organismos que se encargan de dirigir el sector primario en Europa. El primero es la PAC, que es la Política Agraria Común, y el segundo organismo es la PPC, que no es un partido político, sino que es la Política Pesquera Común. Este punto número 2 tiene tres partes. El primero son las características generales del sector primario en Europa. Y luego nos centraremos en estudiar las actividades agrarias, como por ejemplo la agricultura o la ganadería, para un último punto, que es el 2.3, en el que estudiaremos solamente la pesca. Comencemos pues con las características del sector primario, que en este caso son 4 características. Aquí tenemos la primera: el sector primario es muy distinto en los países de la Unión Europea, que vamos a explicarlo luego. La segunda, el sector primario tiene 2 características que son productivista y de venta al mercado, que luego lo explicaremos. El tercero, hay mucho éxodo rural en el campo europeo. Y en último lugar, el cambio climático empieza a afectar al sector primario. Empezamos en primer lugar con el hecho de que el sector primario es muy distinto según el lugar donde vivas en la Unión Europea. Aquí tenemos un mapa en el que se observan todos los países de la Unión Europea en diferentes colores: España, Francia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, etc. Bueno, pues a pesar de que en teoría todos los países son iguales, eso no es verdad. Hay países ricos y países menos ricos dentro de la Unión Europea. Así que países como por ejemplo España, Francia, Italia o Alemania, al ser países más ricos dentro de la Unión Europea, poseen un tipo de sector primario muy avanzado tecnológicamente. Es decir, que el sector primario aquí está mucho más mecanizado. Sin embargo, dentro de la Unión Europea también hay países menos ricos. Realmente no son pobres, sino que son menos ricos que los más ricos, como pueden ser Rumanía, Bulgaria o Grecia, que en este caso tienen un sector primario menos avanzado tecnológicamente, menos mecanizado y por tanto más tradicional. Por tanto, claro, el sector primario es muy distinto en función de dónde vivas. La segunda característica, como estáis viendo, es que el sector primario es productivista y de venta al mercado. Poco tengo que comentar aquí, porque ya lo sabéis. El sector primario en Europa es un sector que está enfocado a un objetivo. No a la producción de una calidad excelente, sino a la producción de mucha cantidad de productos. ¿Por qué? ¿Para que se lo quede el productor? No, para venderlo al mercado, para inundar el mercado de productos agrícolas, de ganadería, de agricultura, y que vosotros los compréis en los supermercados. La tercera característica, como estáis viendo aquí, es que hay mucho éxodo rural en la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el éxodo rural es un proceso en el cual la gente que vive en los pueblos y en el campo coge sus maletas, coge sus petates y se van a vivir a la ciudad. ¿Con qué objetivo? Pues este que vais a ver aquí ahora, intentando buscar un nivel de vida mejor que en el campo. Y no es que en el campo y en el pueblo se viva mal, no,
sino que en la ciudad se gana por lo general más dinero, hay más oportunidades de trabajo y también más oportunidades de estudio y de mejorar en la vida. El problema es que el éxodo rural provoca que haya zonas dentro de los países que se queden prácticamente vacías de población, porque se van a las grandes ciudades, como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Sevilla. De hecho, en este mapa estamos viendo como las zonas que se ven con este color morado más claro son zonas que se llaman la España vaciada. La última característica que está vinculada con el cambio climático. Aquí poco tengo que decir y mucho que enseñar. Vamos a verlo. La responsabilidad humana en el cambio climático es hoy un hecho demostrado. Los expertos prevén transformaciones radicales y dramáticas en nuestro medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de países sigue sin tomar medidas. Quizás sea más eficaz transformar el debate medioambiental en uno económico y humano. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha reunido a economistas, biólogos, físicos e ingenieros para calcular los impactos y el coste económico del cambio climático. Para calcularlo, han simulado la realidad a través de modelos de alta resolución que combinan datos geográficos tales como cursos fluviales, uso del terreno o vegetación, con docenas de variables meteorológicas, como precipitaciones, temperatura o niveles de evaporación. El informe final analiza escenarios futuros de 10 áreas, desde el sector agrícola a la incidencia de los fuegos forestales, pasando por el más común de los desastres naturales en Europa, las inundaciones. Asumiendo que las emisiones de gases de efecto invernadero mantengan la tendencia actual, se espera un aumento significativo de las inundaciones. Si actualmente afectan a 160.000 personas en un año, las proyecciones apuntan a que esta cifra aumente hasta las 290.000. Los daños económicos en viviendas, infraestructuras e industria podrían llegar a doblarse. Solo teniendo en cuenta las 10 áreas analizadas en el estudio, el cambio climático podría causar pérdidas por valor de 190.000 millones de euros. Los fuegos forestales podrían llegar a quemar un área de 800.000 hectáreas. Y las olas de calor ser la causa de 200.000 muertes. En un solo año. Pero las decisiones que se tomen hoy pueden cambiar este futuro. El estudio afirma que los daños pueden reducirse notablemente si se actúa cuanto antes para limitar las emisiones. La conclusión es clara. Reducir las emisiones podría ahorrar miles de millones. Podría salvar vidas. Muy bien, chicos, pues ya hemos estudiado las características del sector primario en Europa, que como hemos visto son 4, muy importantes todas ellas, no lo olvidéis. Vamos a ver ahora las actividades agrarias en Europa. Nos vamos a centrar en la agricultura, en la ganadería y en la silvicultura, ya que la pesca la dedicaremos en un punto aparte. Para poder estudiar la agricultura, la ganadería y la silvicultura en Europa, debemos dividir el mapa de Europa, como el que vemos aquí, en diferentes áreas, que son las siguientes. El área mediterránea, que ocuparía zonas como Grecia, como España, como Italia también. El área continental, que ocuparían países del centro de Europa, como pueden ser algunas zonas de Francia, Alemania, Polonia, etc. Y el área atlántica, que ocuparía los países que dan al océano Atlántico, como podrían ser Dinamarca, Holanda, Bélgica o Irlanda. Pues vamos a estudiar de cada área las características de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Y empezamos por el área atlántica, que no olvidéis son aquellas zonas que dan al océano Atlántico. Pues del área atlántica nos encontramos que la ganadería suele ser intensiva, es decir, aquella que se desarrolla en establos con el objetivo de producir muchos productos, enfocados en este caso en producir mucha carne y mucha leche, ya que la vaca es esencial en esa área atlántica. Como estamos viendo por aquí, el área mediterránea es mucho más variada a nivel del sector primario.
nos encontramos que en esta área mediterránea hay zonas como Grecia, como España o como Italia. Y allí se desarrolla el cultivo de la trilogía mediterránea. ¿Qué es la trilogía mediterránea? Pues son 3 cultivos fundamentales para estos países, como son el trigo para producir cereales, la vid para producir vino, entre otras cosas, o la oliva para producir el magnífico aceite mediterráneo. Por otra parte, también hay una producción muy importante de frutas y de hortalizas en invernaderos. En España, por ejemplo, es muy famosa el área de Almería en la producción de hortalizas y frutas en grandes invernaderos. Aquí tenemos una imagen de esa zona de Almería, el llamado mar de plástico, que como estáis viendo es gigantesco y está lleno de plástico, que son los techos de los invernaderos, que crean esos microclimas para producir, por ejemplo, fresas en un tiempo en el que no se producen fresas, como puede ser el verano. Fijaos cómo se observa ese mar de plástico desde el espacio. Es increíble, todos son invernaderos. Por último, nos encontramos con el área continental de Europa, que es la zona interior, el centro de Europa, el corazón del continente. Aquí nos encontramos que hay una importante producción de silvicultura, debido a los numerosos y frondosos bosques que se encuentran allí. Hay numerosas especies, como pueden ser los pinos, para producir madera para los muebles. El último punto está enfocado a la pesca en el continente europeo. Vamos allá. Al igual que hemos hecho con los puntos anteriores, en este punto vamos a centrarnos en ver las características de la pesca en Europa. Y son 4 características las que tenemos que saber muy bien. La primera es que la flota de barcos de pesca en Europa, por lo general, es moderna y avanzada. Es decir, que los barcos que se utilizan para pescar en el continente, en nuestro continente, suelen tener bastante tecnología y bastante capacidad para poder almacenar mucho pescado, aunque obviamente hay zonas de Europa en las que no hay tanto avance a nivel de flota de barcos. Por otra parte, en la zona norte de la Unión Europea, los países como Dinamarca o como Suecia, el objetivo que tiene es obtener mucho pescado con el objetivo de realizar aceites con ese pescado, así como también harinas. Por otra parte, la zona sur de la Unión Europea, como pueden ser zonas de Francia, Grecia, Italia o también España, está centrada en la producción de pescado para la venta directa al consumidor. La última característica que es fundamental es que también en la zona sur de la Unión Europea los caladeros están prácticamente agotados. Justamente esta última característica me quiero detener un poco más. Vamos a verla. Aquí tenemos otra vez el mapa de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a aplicar justamente lo que hemos comentado. La zona norte de la Unión Europea, que entran países como pueden ser Dinamarca, como pueden ser Suecia o Finlandia, son las principales zonas pesqueras europeas, donde se producen la mayor cantidad de pescado. ¿Por qué? Pues porque los caladeros, es decir, las zonas del mar donde está el pescado, son mucho más abundantes de pescado, de modo que son zonas en las que son zonas en las que se produce mucho pescado, además pescado enfocado a la producción de estos aceites y harinas, donde consiguen mucho dinero. Sin embargo, la zona sur tiene un problema muy grave, puesto que a pesar de estar enfocado en la producción para el consumo, nuestro consumo de pescado, los caladeros de España, Italia o Grecia están prácticamente agotados. Por eso, España tiene que negociar con nuestro país vecino, Marruecos, para que los barcos de Cádiz o de Huelva, en lugar de pescar en aguas españolas, pesquen en aguas marroquíes, porque tienen mucho más pescado sus caladeros que nuestros caladeros, lo cual es un problema importante. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado el punto número 2, dedicado al sector primario en Europa. Aún nos queda por ver el sector secundario y el sector terciario, pero eso lo veremos en clase, utilizando nuestro Useful Vocabulary y atendiendo muy bien con nuestros apuntes. De modo que nos vemos en clase para ver esos 2 puntos y acabar el tema. Nosotros nos veremos en el tema número 6, el último tema del trimestre. Es que ya no queda nada. Hasta luego, chicos.